Good morning, everyone. Buenos días a todos. Welcome to your English class. Bienvenidos a la clase de inglés. Y el día de hoy vamos a repasar un poquito sobre las actividades que tenemos planteadas para la nueva quincena que estamos estrenando, ¿no? El día de hoy ya llegamos a una nueva quincena. En este caso, si bajamos un poquito dentro del salón, estamos en el aula de décimo. Ya pasamos la quincena 1, la quincena 2 y lo que vamos a ver ahorita es la quincena 3. Vamos a repasar un poquito sobre lo que tenemos que hacer aquí, las actividades, cómo resolverlas. Y bueno, más adelante estaremos trabajando un poquito más para comprender mejor el tema. Pero al momento vamos a repasar lo que tenemos. Como en toda quincena, podemos observar que tenemos el tema principal, que es el tema que vamos a desarrollar durante estos 15 días. El tema número 3. Estamos en la quincena 3, entonces es el tema número 3. Tenemos por aquí el video interactivo, el foro, la lección y la evaluación formativa, ¿no? Todos son número 3 por la quincena 3. Entonces vamos a revisar un poquito. Antes que nada vamos a ir con el tema. Vamos a ver sobre qué vamos a aprender esta quincena y vemos que son los demonstrative pronouns. Nos dice los pronombres demostrativos, que son ¿qué cosa? Son aquellas expresiones que señalan a algo o a alguien y lo identifican en función a la distancia espacio-temporal del hablante. ¿Okay? Un poquito complicado, pero no es tanto. Vamos a revisarlo por encimita para que nos hagamos una idea. Dice, en sí se utilizan para señalar o indicar personas, cosas o lugares en inglés. Los pronombres demostrativos son these, aquí tenemos la palabra y tenemos la traducción, perdón, la forma de pronunciación al lado, que esta es la palabra y así es como se pronuncia. Tenemos por aquí this, that, these y those. Okay. This, that, these y those. Okay. Y aquí podemos ver un poquito lo que nos decía, ¿no? Tenemos una ilustración que nos muestra que nos decía señalar o identificar algo en función a la distancia espacio-temporal del hablante, ¿no? En sí, la distancia. ¿Okay? Vemos aquí que el hablante, en este caso sería la manito que tenemos ilustrada, está cerca, por lo cual dice this. ¿Okay? Si bajamos un poquito, aquí nos dice this se usa para referirse a un objeto o persona singular que está cerca. ¿Okay? Entonces aquí vemos que this, porque es un objeto singular, en este caso es una única rebanada de pastel, dice this, ¿no? Y está cerca. ¿Okay? Entonces para eso se utiliza this para decir que está cerca, ¿no? Para señalar algo que está cerca, ¿no? Cuando decimos algo que está cerca y está en singular, le decimos normalmente este, esta, esto, ¿no? Esto que está aquí cerquita, para eso se usa this. Continuamos la siguiente, que es that. Ok, vemos esta that. Y si vemos ahora la imagen, ok, vemos la diferencia, ¿no? Aquí en la imagen. ¿Cuál es la diferencia con this? Si leemos la teoría de that, que dice that se usa para referirse a un objeto o persona singular que está lejos. Ok, esa era la diferencia. Sigue estando en singular, o sea, sigue estando un solo objeto, en este caso una sola rebanada de pastel, pero está lejos, ¿no? Entonces decimos that, que en español sería eso, esa, ¿no? Eso que está lejos, ese, ¿no? Para eso sería that. Continuamos. Tenemos por aquí these, ¿ok? Hay que hacer énfasis en las dos is. These, que vemos ahora que están cerca, pero ahora son varios, ¿no? Esa es la diferencia y nos dice que these se usa para referirse a objetos o personas plurales que están cerca. ¿Okay? Entonces, these dice personas u objetos en plural, son varios, y están en distancia cercana. Por lo cual, aquí dice these, que sería estos, estas, no estos pedazos de pastel. Y continuamos la última, que es those, que si vemos aquí la diferencia, those, vemos que está en plural, pero la diferencia con this es que ahora está a una distancia lejana. Entonces, leemos la teoría y nos dice those se usa para referirse a objetos o personas plurales que están lejos. ¿Okay? Entonces, those, que vendría a ser como esos, esas, ¿no? Siempre en plural.
y en distancia lejana. ¿Correcto? Entonces, estos son los 4 pronombres demostrativos que existen. This, that, these o those. Correcto, continuamos por aquí. Nos dice el uso de los pronombres demostrativos va de la mano con el uso del verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be? El verbo que significa ser o estar, ¿no? Ser o estar. Por ejemplo, vemos por aquí que están separados en dos grupos. ¿Cuáles son? El singular, ¿no? Cuando hablamos de objetos en singular y cuando hablamos de objetos en plural, ¿no? Ya veíamos eso con this y that y con these y those, ¿no? Por aquí nos señala singular, singular, plurales, plurales, ¿no? This y that van a ir de la mano con el verbo to be is, que significa ser o estar. Ser o estar, ¿no? Tiene esos dos significados el verbo to be. Y en este caso, this y that van a ir de la mano con is para decir cosas como that is a plant, eso es, recuerden, verbo ser o estar, that is a plant, esa es una planta, ¿no? Como estamos hablando de una sola, usamos el verbo to be is. O por ejemplo, this is one cookie of the package. Esta es una galleta del paquete, ¿no? Estamos hablando is, ¿ok? Porque es una, nos dice, es, verbo to be, ser o estar, una, ¿no? Singular, por lo cual va is. Mientras que these y those va con el verbo to be are, ¿ok? Ambos significan ser o estar, pero uno va con singular y otro con plural. Por ejemplo, nos dice, those are many options. Esas son, verbo to be, recordamos, son muchas opciones, ¿no? Estamos hablando de muchas, estamos hablando entonces en pluralidad, no estamos hablando de varios. Y por aquí tenemos, these are $3 for the lunch. These are $3 for the lunch, nos dice, estos son $3 para almorzar. Estamos hablando ahora de 3, que sigue siendo pluralidad, ¿no? A partir de 2 en adelante es plural. Y como estamos hablando en plural, usamos are, que va a ir de la mano siempre con this o con those, ¿no? Porque esos se usan en oraciones de plural. ¿Ok? Y con esto decimos eso es o esas son, ¿no? Eso, esas son, mejor dicho, porque estamos hablando en plural, esas son, esos son. O decimos estos son o estas son, ¿verdad? Todo en plural. ¿Ok? Entonces, como ideas principales tenemos que los pronombres demostrativos expresan cercanía o lejanía de un objeto y se pueden utilizar tanto para sustantivos en singular o en plural. ¿Ok? Y por aquí al final tenemos unos ejemplitos que nos dice this o that is my favorite movie, ¿no? Cualquiera de las dos es válida. This, esta, is my favorite movie, es mi película favorita. O también podríamos decir that is my favorite movie. Esa, ¿no? Que está a lo lejos, es mi película favorita. Y por abajito tenemos these y those, ¿no? These are the books I read last year. Esos son los libros, estos, recuerden que está cerca. Estos son los libros que leí el año pasado. O those are the books I read last year, ¿no? Esos son los libros que yo leí el año pasado, ¿no? Estos o esos, ¿ok? Entonces, de esto se va a tratar nuestro tema para la quincena 3 y vamos ahora a revisar un poquito las actividades que tenemos por aquí. Vamos a revisar aquí en el video interactivo 3. ¿De qué trata el video interactivo? Simplemente es un video que va a incluir unas preguntitas con lo que vamos a poder desarrollar el tema, ¿no? Por aquí tenemos un video con 1, 2, 3 preguntitas que tenemos que responder. Ok, entonces vamos a ver. Ok, estamos hablando los demostrativos, ¿no? Que son los pronombres demostrativos. Vamos a ver.
Ok, nos decía, vamos a retrasarle un poquito, que los pronombres demostrativos sustituyen a un nombre, ¿no? O al sujeto, por así decirlo. Si yo quisiera decir, eh, por ejemplo, yo quisiera decir, eh, por ejemplo, si estuviéramos en la clase de inglés, yo diría la materia de inglés es mi clase favorita, ¿no? O el inglés es mi clase favorita, ¿no? Ahí el sujeto es el inglés. Pero si yo dijera esta, recordamos que estamos en la clase de inglés, en este caso hipotético, y yo dijera, esta es mi clase favorita, ¿ok? Estoy reemplazando ahí al sujeto que era ¿qué? El inglés, ¿no? Y lo estoy señalando directamente y diría, esta es mi materia favorita, ¿no? This is my favorite subject. Esta es mi materia favorita. Ahí vemos que hace el pronombre demostrativo, reemplaza al sujeto en la oración. Ok, vamos a ver algunos ejemplos aquí en el video. This jacket is mine. Ok, aquí es un adjetivo porque this y jacket están juntos. Pero si yo dijera this is mine, ok, ya no digo jacket, solo digo this is mine, es un pronombre demostrativo, ¿no? Y nos dice la primera pregunta, aquí nos salta automáticamente, dice, se llama pronombre demostrativo porque reemplaza al sujeto en la oración. ¿Esto es verdadero o es falso? Y recordamos que los pronombres son los que reemplazan al sujeto, entonces es verdadero. Nos seleccionamos, le damos a comprobar y luego a continuar. Ok, nos dice que los demostrativos nos van a dar dos tipos de información, que era lo que les decía, ¿no? Si está cerca o lejos, y si está en singular o está en plural. Y aquí vamos a ver los cuatro que tenemos, ¿no? Que era this. Y aquí está su contexto, ¿no? Si está cerca y está en singular. Aquí podemos ver la diferencia, ¿no? Y estamos usando en ejemplos, en este caso, el pronombre this. Por acá tenemos el pronombre that, que vamos a hacer un poquito más grande, ahí se ve bien. ¿Sí? Vemos que that utiliza para señalar que está en singular, ¿okay? Que es uno solo y que está la distancia lejos. Ok, vamos a ver, nos dice this y that, la siguiente pregunta, this y that son pronombres demostrativos que en cantidad, recuerden, en cantidad, hablan en plural o en singular. ¿Okay? Recordamos, this y that, este o ese, ¿no? Que vemos que están hablando de un solo objeto que están señalando, entonces es singular. Vamos a comprobar. Y correcto, estábamos en lo correcto. Ok, tenemos por aquí these, que era estas o estos, ¿no? Que recuerdan. Vemos que están aquí cerca. Okay, están en cercanía y están en plural, ¿no? En este caso, bushes, arbustos. Y por acá tenemos those, que significa esas o esos. Okay, aquí nos dice que estará lejos el hablante y será estar hablando de algo en plural, ¿no? Por ejemplo, aquí están a distancias lejanas. Y como son varios, ¿no? En este caso varios birds, varios pájaros, es plural. Por lo cual va those. Correcto. Y aquí tenemos la última preguntita que nos dice, these y those son pronombres demostrativos que en cantidad hablan en, que recordamos these y those, these, que era estos, those, que era esos, entonces estamos hablando en plural, es correcto. Ok, entonces en sí, esas son las tres preguntitas que tenemos que responder
en el video interactivo. De aquí lo que continúa son algunos ejemplos que si desean pueden revisar, les pueden servir para algunos ejercicios, perdón, para algunas actividades que tenemos más adelante, ¿no? Ya vimos el video interactivo y ahora vamos a revisar el foro. ¿Cómo tendríamos que realizar el foro? Vamos a ver. En el foro que tenemos, ¿no? Tenemos nuestro tema específico, que son los pronombres demostrativos, y nos dice la pregunta guía: completa las siguientes oraciones con el pronombre demostrativo correcto. ¿Ok? Nos dice aquí. Y vamos a ver, nos dice las instrucciones. En la sección dice: copiamos las siguientes oraciones y las completamos con su pronombre demostrativo correspondiente. La quinta oración, ¿ok? La quinta oración debe ser una original creada por el estudiante desde cero, usando cualquiera de los pronombres demostrativos. ¿Ok? Entonces tenemos ¿cuántas? Tenemos 5 oraciones en total. Ok, aquí están 4 que hay que completar. Hay que rellenar los espacios que están aquí, ¿no? Con el pronombre demostrativo que querramos, ¿no? En este caso puede ser este o esa. Aquí tiene que ser ese, aquí tiene que ser estos y aquí tiene que ser esos, ¿ok? Tenemos que rellenar. ¿Y qué más nos dice? Que la quinta oración, ok, aparte de estas 4, vamos a crear una oración extra y vamos a crearla desde cero, ok, tiene que ser una oración original usando cualquiera de los pronombres demostrativos, ok, cualquiera de los 4 que aprendimos podemos utilizarla para realizar la quinta oración. ¿Ok? En total tienen que ser, aparte de estas 4, una más, por lo que tienen que ser 5 oraciones en total. ¿Ok? Aquí cuando le den a responder aquí, ¿ok? Y escriban la respuesta en la parte de aquí, tienen que copiar, nos dice, hay que copiar estas 4, entonces le van a dar a copiar, van a pegar, van a rellenar, donde dice que hay que rellenar, y en la quinta, que así, tienen que ir enumeraditas si es posible, por favor, chicos. Aquí va la tercera. Aquí va la segunda. Aquí va la primera, ok. Estas sí tienen que ir. Y la quinta, tienen que crearla ustedes desde cero, ok. ¿De qué puede tratar la oración? De lo que ustedes deseen. ¿Okay? Lo que ustedes deseen pueden hacerlo, pero siempre que tenga sentido la oración, por favor, chicos, ok. Recuerden cómo se utiliza cada pronombre demostrativo, cuál va con singular, cuál va con plural, cuál va a qué distancia, ¿ok? Perfecto. Okay. Una vez visto esto del foro 3, vamos a revisar la lección. Que en la lección que nos va a traer, nos trae un poquito resumido, ¿no? El tema que vimos, pronombres demostrativos. Y lo vamos a seleccionar aquí donde dice lección 3. Vamos a seleccionar y vemos que tenemos una lección con unas preguntitas, ¿no? Y dice, la primera dice, es el demonstrative pronoun que se usa para señalar que algo está cerca y en singular, ¿ok? Cerca y en singular, recordábamos que era those, no era, this, tal vez, that no era, eso era lejos, y this, que también era cerca, pero en el caso, ¿cuál era la diferencia? This era para plural, ¿no? Cuando hablábamos de varios, entonces this solito, este era cuando algo estaba cerca y en singular. Entonces lo vamos a seleccionar, this, y le vamos a dar enviar. Y continuamos, tenemos por aquí, es el demonstrative pronoun que se usa para señalar que algo está lejos y en singular. Ok, ahora nos dice lejos y en singular. Y tenemos por aquí this, que ya vimos que será cuando algo estaba cerca, entonces no es. That puede ser. Those también puede ser. This, no, eso era para cuando algo estaba cerca, ¿no? Entonces no es. Tenemos that y those. ¿Cuál era la diferencia entre el uno y el otro? Those se usaba, ¿sí? Bueno, algo estaba lejos, pero estaba en plural, ¿no? Cuando hablábamos de varios. Entonces, la respuesta sería that. Correcto, tenemos ahora la siguiente que dice, se usa, ¿no? Es la misma pregunta, pero nos dice que ahora cuando algo está cerca y en plural. Cerca y en plural, recordábamos, si this era para singular, this era para plural, ¿no? Cuando algo estaba cerca.
Y ahora cuando algo estaba lejos y en plural, usábamos ya no that, sino those. Correcto. Y esas son las 4 preguntitas que tenemos para la lección 3, Lesson 3, Demonstrative Pronouns. Vamos a volver al aula, ¿sí? En ese botoncito nos devuelve al aula. Y ahora vamos a ver la última actividad que tenemos, que es la evaluación formativa. Ok, con esta actividad vamos a repasar un poquito a ver qué tal nos fue durante lo aprendido, ¿no? Vamos a continuar. Y tenemos por aquí nuestras preguntitas, ¿no? Tenemos 5 preguntitas que nos dicen: ¿cuál es el demonstrative pronoun correcto para la siguiente imagen? ¿No? Vemos una imagen y en este caso tenemos el hablante, ¿no? Que es la manito, y el objeto, que en este caso es la taza. ¿Okay? Vemos que la taza está. ¿Qué tenemos que considerar al momento de identificar un demonstrative pronoun? La distancia y la cantidad, ¿no? Entonces vemos que aquí está cerca y está en singular. Entonces era this, ¿ok? La distancia y en singular. Perfecto, entonces continuamos, ya resolvimos este. Vamos a la pregunta 2 que nos dice: this y that son demonstrative pronouns, ¿no? Pronombres demostrativos que se usan en singular, nos dice singular. Recordamos, en singular nos está pidiendo, entonces this y that, recordamos que son para decir este o ese, y esos son expresiones en singular, por lo cual es verdadero, ¿no? Ahí le dejamos su verdadero. Y nos dice la pregunta 3, ¿cuál es el demonstrative pronoun, pronombre demostrativo correcto para la siguiente imagen, ¿no? Y ahora vemos que la taza está lejos, ¿okay? Que es lo que nos importa, lejos, y que está la cantidad una sola, ¿no? Por lo que está en singular. Y para referirnos a esto se usaba el pronombre demostrativo that, correcto. Por aquí tenemos, ¿no? La misma que nos dice cuál es el pronombre demostrativo correcto para la siguiente imagen. Y ahora que vemos que la distancia está cerca, pero los objetos ahora son varios, son en plural, ¿no? Entonces, cuando algo estaba cerca y eran varios objetos, ¿no? Que era plural, se usaba these, correcto, these. Y la pregunta 5 nos dice, ¿no? ¿Cuál es el pronombre demostrativo que va a la siguiente imagen, ¿no? Y ahora vemos que están varios objetos, sí, pero que están en la distancia lejana. Entonces va, ¿no? Lejos, y en plural iba those, correcto, ¿no? Vamos a darle a terminar intento. Nos aseguramos que todas las respuestas estén guardadas, ¿ok? Son 5 en total. Enviar todo y terminar, enviar todo y terminar. Ok, y eso sería todo, chicos, lo que tenemos que realizar para la quincena número 3. Son todas las actividades que tenemos para esta quincena. ¿Okay? Y dentro de las siguientes clases se irán resolviendo tal vez un poquito algunas dudas que tengan. Iremos realizando ejercicios para que podamos desarrollar un poquito más el tema. Pero en sí la idea principal ya está sintetizada aquí, ¿no? En lo que es el tema 3. Correcto, chicos. En cuanto a las grabaciones de las clases, se van a ir subiendo dentro del formato de la quincena, ¿no? Se van a ir subiendo y van a estar incrustados los videos. Ya no es necesario que exploren dentro de la carpeta de Drive, siguiendo por la fecha o tal vez por el tema, ¿no? Van a estar incrustados directamente los videos. Cada clase que se dé va a estar incrustada aquí los videos. Ok, chicos, entonces eso sería todo por la clase de hoy. Todo lo que vamos a ver, ¿no? Estas son las actividades que tenemos que realizar. Por favor, realícenlas a la brevedad posible. Tenemos hasta el 3 de noviembre. Pero sí, lo antes que sea posible que puedan realizarlo, estaría perfectísimo. Ok, chicos, eso es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Gracias por estar aquí. Y mucha suerte con sus actividades. Yo de aquí los veo para nuestro próximo tema. Goodbye. Adiós.